la posibilidad de que Lucifer y Yahvé sean dos caras de la misma moneda. ¿Puede Lucifer realmente ser una creación divina? ¿Estás listo para abrir tu mente a esta controvertida idea? Acompáñanos en esta exploración en profundidad sobre el posible vínculo entre el diablo y Dios. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En el vasto escenario de las creencias religiosas, la relación entre Yahvé, el Dios supremo en la teología judeocristiana, y Lucifer, a menudo mal llamado Satanás, puesto que en realidad Lucifer, Satanás, Caligastia y Belcebú son distintos seres. Es un tema que ha intrigado a teólogos, creyentes y escépticos durante siglos. En este video exploraremos en profundidad esta fascinante dinámica y cómo se relaciona con la soberanía y el plan de Dios, tal como se describe en la Biblia. Comencemos por reconocer que la figura de Lucifer en la Biblia es compleja y multifacética. Aunque muchos lo ven como un antagonista, su papel dentro del plan divino es uno de los aspectos más debatidos y controvertidos de la teología. La Biblia nos presenta a Lucifer como una figura tentadora, acusadora y en ocasiones como un ser rebelde. En la página 75 del libro, La rebelión de Lucifer de J. Benítez, Lucifer es descrito como un peregrino descendente de la eternidad y un ángel de luz que gobernó el sistema de Satania. El dilema teológico, la creación de un ser malévolo. Una de las cuestiones teológicas más intrigantes y debatidas de todos los tiempos es: ¿cómo es posible reconciliar la existencia de Lucifer con la concepción de un Dios omnipotente y benevolente? Esta pregunta ha sido un enigma que ha desconcertado y desafiado tanto a los creyentes como a los escépticos a lo largo de la historia. Para abordar esta cuestión, analizaremos detenidamente diferentes perspectivas teológicas y filosóficas que han surgido a lo largo de los siglos. Adentrándonos en esta exploración, consideraremos las teorías que sugieren que Lucifer es un ser creado por Dios con un propósito específico, como la prueba o la purificación de la humanidad. Esta perspectiva busca armonizar la existencia de Lucifer con la idea de un Dios benevolente, argumentando que, a través del libre albedrío, los seres humanos pueden elegir entre el bien y el mal. Además, exploraremos críticamente las objeciones a esta visión, presentando argumentos de aquellos que ven la existencia de Lucifer como incompatible con la omnibenevolencia de Dios. Analizaremos cómo estas perspectivas sostienen que el sufrimiento causado por la influencia de Lucifer plantea preguntas éticas fundamentales. La teología y la filosofía han proporcionado a lo largo del tiempo para abordar el desafío de reconciliar a Lucifer con el tal Yahvé omnipotente y bueno. Actualmente, la mayor parte de la población del hemisferio occidental, del Medio Oriente y del continente africano cree en alguna variedad del monoteísmo abrahámico y reconoce al Dios hebreo bíblico, el Yahvé, como el creador bueno y justo de nuestro mundo. Los judíos ven a su Dios como el Señor de la justicia que salvó al pueblo israelita por entregarle a Moisés su santa ley. Los cristianos afirman que el mismo Dios es el Padre amoroso que sacrificó a su Hijo primogénito para salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado, y los seguidores del Islam, que lo llaman por el apelativo árabe, Alá, reconocen a la deidad de los judíos y los cristianos como un Dios justo y misericordioso. La idea de que el Dios bíblico es una gran figura del bien y de la justicia ha dejado una impresión tan arraigada en la mente colectiva de los pueblos occidentales que hasta los incrédulos piensan que el personaje de Yahvé representa la justicia. Sin embargo,
A pesar de que vivamos en países con una tradición histórica judeocristiana, la gran mayoría de las personas, tanto creyentes como seculares, no ha leído la Biblia en su totalidad. Estoy seguro de que si los creyentes se pusieran a leer los textos bíblicos enteros de modo objetivo y sin sus prejuicios acondicionados, muchos de ellos se horrorizarían por la moralidad de su Dios y entenderían que la enseñanza de que Yahvé es un Padre justo y benévolo es contraria a la razón y peor aún una mentira flagrante. ¿Quién es Yahvé realmente? Primero te diremos lo que algunos grupos esotéricos se han planteado sobre esta pregunta, y luego lo que se dice en Caballo de Troya y lo que piensa J.J. Benítez. A lo largo de la historia, varios grupos pequeños han reconocido que el Dios bíblico del judaísmo y del cristianismo es el auténtico engañador del hombre. Antes de la cristianización de Europa y el nacimiento del Islam en el Medio Oriente, las varias escuelas esotéricas gnósticas como los ofitas en Siria y Egipto y los naacenos en Palestina entendían que Yahvé era un impostor malévolo que había atrapado al hombre en un sistema de engaño, mientras la serpiente rebelde del Edén en Génesis era el verdadero benefactor de la humanidad, cuyo conocimiento iluminador nos liberó de la esclavitud del malvado dios demiúrgico de los judíos. Los gnósticos lo llamaban Yaldabaoth, o el falso dios de este mundo, y reconocían su maldad. Las sectas sofitas conocían el gran secreto. El dios de los judíos era el verdadero diablo que se había arrogado el título de Dios creador, e invertido los papeles del bien y del mal a través del engaño, presentándose a sí mismo como el Padre benévolo de la humanidad y calumniando a la serpiente de la sabiduría como el demonio y enemigo del hombre. Esta inversión acusatoria empezó con la creación de la Biblia cristiana a finales del primer siglo y engañaría a muchas generaciones durante los milenios. ¿Por qué creían los gnósticos que Yahvé era un dios falso y malévolo? A diferencia de la gente medieval que estaba sometida a la teocracia de la Iglesia Católica y no podía leer la Biblia por sí misma, los intelectuales gnósticos de los primeros siglos de la era cristiana sí tenían acceso a todas las escrituras bíblicas y las podían estudiar libremente. Ellos sabían que la Biblia hebrea está repleta de maldades crueles, genocidios despiadados, exigencias de sacrificios cruentos, actos de barbaridad y conductas de tiranía atribuidos a Yahvé. Dicho de otro modo, los gnósticos sabían que el Dios bíblico era un auténtico demonio y sus religiones eran brutales, sanguinarias, misantrópicas y oscurantistas. La verdad es que la misma Biblia da amplio testimonio de que el supuesto padre amoroso de los judíos y los cristianos tiene una naturaleza sádica y malvada, y sus numerosos hechos documentados en las supuestas sagradas escrituras son tan aborrecibles que la mayoría de la gente hoy pensaría que eran propios de una entidad demoníaca. Al leer la Biblia de manera objetiva, es evidente que el Dios hebreo Yahvé tiene un carácter belicoso, asesino y depravado, y está claro que Él tiene un gran desamor por la humanidad. Los mismos textos bíblicos ponen en entredicho la moralidad y la benevolencia de la deidad judeocristiana y no hacen nada más que confirmar que Yahvé es el verdadero adversario del hombre. Hoy en día, ya no es ningún secreto que ese Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento de la Biblia, es un personaje sanguinario y vengativo. A partir del Renacimiento, muchos pensadores ilustrados empezaron a cuestionar la inmoralidad, la depravación, la crueldad, la lujuria de sangre, la misantropía y la xenofobia deplorables de Yahvé. Por lo tanto, muchos filósofos de la época moderna abandonarían la religión judeocristiana y favorecerían cosmovisiones más humanistas como el deísmo y el naturalismo. Por ejemplo, el intelectual estadounidense Thomas Paine,
uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, rechazó al Dios bíblico escribiendo en La Edad de la Razón, 1994, que la creencia en un Dios cruel hace que el hombre sea cruel, y abogó por una teología deísta cuya divinidad era el Dios de la naturaleza. En la época actual de la ciencia y del Internet, ya no es ninguna novedad que el Dios del Antiguo Testamento es una pesadilla abominable. Simplemente muy poca gente tiene un conocimiento completo del contenido de la Biblia y muy pocos creyentes son lo suficientemente honestos como para analizar su fe y el criterio moral de su Dios de modo objetivo. Sin embargo, el hecho de que la historia del personaje divino de Yahvé se remonte hasta la época sumeria del tercer milenio, antes de la era común, es algo muy novedoso para la mayoría de los lectores. En este video, pienso ahondar en la historia de los cultos antiguos y exponer el verdadero origen de ese Dios siniestro. Al final veremos cuál es la verdadera identidad de ese gran tirano cósmico y descodificaremos el gran secreto de los milenios. La malevolencia de Yahvé, la infamia divina. Hoy día cualquier persona sensata y razonable pensaría que actos religiosos como la inmolación de animales inocentes para apaciguar la ira de un ser superior, el sacrificio humano en un ritual, el derramamiento de sangre por el perdón de los errores, la matanza en masa de niños y recién nacidos, el genocidio de pueblos extranjeros enteros y el belicismo extremo, son crímenes abominables y depravadísimos propios de un culto satánico y perpetrados solo por la gente más enfermiza y endemoniada. Cualquier hombre de buen juicio consideraría todas esas prácticas espeluznantes la cúspide de la perversión. La mayoría de la gente normal creería que todas las atrocidades enumeradas arriba son actos propios del mismo Lucifer. Sin embargo, curiosamente el hecho de que todas esas prácticas escalofriantes fueran exigidas por el Dios bíblico en la religión hebrea primitiva, constituyeran la parte central del judaísmo auténtico y están documentadas abundantemente en la propia Biblia, atribuidas a Yahvé, es aparentemente poco conocido. En fin, al analizar los textos veterotestamentarios de manera honesta y objetiva, uno pronto se da cuenta de que todas las características que típicamente se asocian al personaje diabólico de Lucifer son atribuibles a Yahvé, el Dios del judeocristianismo. La verdad es que la inmoralidad y la crueldad del Dios bíblico no conocen ningún límite. Muy lejos de la fantasía de los pastorcitos y los teólogos evangélicos que piensan que su deidad es la epítome del amor y de la benevolencia, Yahvé es en realidad un dios de la guerra y un belicista tiránico, con una insaciable sed de conquista que no solo disfruta de la invasión de territorios extranjeros, sino que también se ensaña de manera muy sádica con las víctimas de su pueblo elegido. Según la Biblia, Yahvé les ordena a los israelitas que no solo venzan a los varones guerreros de los pueblos lindantes, sino que también masacren despiadadamente a mujeres desarmadas, ancianos indefensos, niños pequeños y hasta los infantes recién nacidos. En resumen, muy lejos de las fantasías de los pastores evangélicos y sus víctimas engañadas, el Dios de la Biblia no es nuestro Padre amoroso, sino una maligna pesadilla para la humanidad. Él solo puede ser considerado un diablo. Si alguien te dice que Yahvé es amor, dile que no te joda. Los apologistas cristianos que hacen cualquier excusa para justificar a su Dios ignoran la infinitud de versículos bíblicos que cuentan la maldad de Yahvé y siguen fantaseando que la deidad judeocristiana es una entidad perfecta, benévola e infinitamente amorosa. Son poco honestos y solo se están engañando a sí mismos. Ellos se han caído en la trampa de la inversión acusatoria engañosa de la religión sionista de Yahvé.
A pesar de que la propia Biblia dé testimonio muy claro de que Yahvé tiene todos los atributos de una entidad demoníaca, la mayoría de la gente sigue creyendo ingenuamente que la serpiente de la sabiduría es el enemigo de la humanidad. En realidad, la serpiente del Edén, el gran Ushungal de Eridu y nuestro benévolo Enki, es el auténtico defensor y benefactor de la raza humana, y él se rebeló contra la tiranía y la crueldad del malévolo Yahvé por un motivo justo. En cuanto a Lucifer, podemos decir, como bien se dice en el libro, La rebelión de Lucifer de J. Benítez, Lucifer es descrito como un peregrino descendente de la eternidad y un ángel de luz que gobernó el sistema de Satania. Además, el libro sugiere que Lucifer es una personalidad celestial distinta de Satán, Caligastía y Belcebú, aunque a menudo se les confunde y etiqueta como el diablo. Lucifer, lamentablemente, se apartó de los designios del Dios verdadero, al que Jesús nombraba como Dios azul, y quiso hacer las cosas según su punto de vista, y por eso hizo una rebelión que fue controlada por el propio Micael de Nevadón, mejor conocido en nuestro mundo como Jesús de Nazaret. Entonces, ¿es Yahvé ese Lucifer? No. Ambos personajes son distintos. El mismo Jesús lo dice en el Caballo de Troya 7, cuando en una conversación con Jasón, éste le pregunta: Entonces, Yahvé, ¿quién es? Di mejor quién fue. Este es otro momento en el que mis palabras solo pueden aproximarse a tu realidad. Digamos que fue un instrumento. ¿Quieres decir que no era Dios? Dice Jasón que Jesús no respondió. Su mirada buscó de nuevo los rojos de la hoguera, y Jasón creyó leer en el silencio. ¿Por qué tanta confusión? Te lo he dicho. Todo obedece a un orden. Nada es casual. Lo que tú estimas como confusión es falta de perspectiva. Acabas de ser imaginado por él. Acabas de aparecer como criatura mortal. Todo te parece confuso. Eres un recién llegado. Confía y recibirás la información en el momento adecuado. Estos conciben a Dios como un juez y creen que el ideal es la total sumisión a los preceptos. La justicia divina, para ellos, es algo lógico. En el futuro, gracias a mensajeros como tú, eso cambiará. El mundo recordará mis palabras. Reconocerá el verdadero rostro de ese Dios Padre y, sencillamente, lo buscará. Al parecer, este Yahvé fue un ser enviado para preparar el camino de lo que sería el pueblo donde Jesús nacería. Quizás se apartó de cómo debía ser tal preparación de ese pueblo y cometió muchos errores en nombre de ser un Dios. Por eso, desde que Jesús estuvo en la tierra y hasta varios años antes de nacer, ese Yahvé colérico y justiciero no se menciona más en la historia, ni siquiera en la historia judía. Parecería que ese pueblo que confió tanto en ese Dios, éste lo abandonó hasta el día de hoy. La verdad es que su misión simplemente era esa, preparar el camino. Una de las cosas por las cuales Jesús se encarnó en nuestro mundo fue precisamente esa, cambiar la imagen de ese Dios colérico, vengativo y justiciero que había creado Yahvé, por la de un Padre verdaderamente amoroso, que no juzga ni persigue a sus criaturas ni las condena, sino que simplemente nos ama y quiere que experimentemos su creación material, para luego vivir en una realidad espiritual distinta a la que hemos vivido en la materia. En conclusión, ni Yahvé era Lucifer, pero tampoco es el verdadero Dios. Lucifer tampoco es el diablo malévolo que se nos ha pintado, sino más bien un ángel que, lamentablemente, no comprendió los designios de cómo Dios maneja nuestro viaje hacia el paraíso y la perfección. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte en nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, que lo compartas en tus redes sociales.
Muchas gracias.